Bueno. Gracias. Bueno, mi presentación, mi trabajo es un poco diferente, menos mal que el de Sergio fue antes y fue un poco diferente a los que, porque yo estaba preocupado pensando que el mío era el que era distinto a todos los otros. Yo trabajo en estadística aplicada y la idea es utilizar desarrollar metodología estadística correctamente para resolver problemas reales. Entonces, la motivación del problema es que en Colombia, pues como en muchos países, es un país altamente endémico para dengue. Tenemos regiones donde es muy difícil el acceso para los sistemas de salud y es una enfermedad que tiene muchas dificultades para hacer el diagnóstico. Hay algunas pruebas de laboratorio que identifican el virus o hacen secuenciación del ADN y ARN, pero son muy costosas y pues para países como Colombia pues no pueden asumir, el sistema de salud no puede asumir eso. En el 2016 empezó una médica a hacer su doctorado en salud, yo le hice la codirección, entonces empezamos a trabajar construyendo reglas de clasificación para identificar pacientes, personas que tienen dengue, posible dengue o una alta probabilidad de que sea dengue. Y la idea es que esas reglas se colocan en teléfonos celulares o en tablets, y de modo que cuando el médico toma los datos del paciente en la anamnesis, el paciente le va contando, él va registrando y se registra una probabilidad de que sea dengue. Eso es una ayuda para el diagnóstico de la enfermedad. A los médicos, sobre todo en regiones que en el país tenemos varias regiones que son selváticas, de selva tropical lluviosa, con muy difícil acceso, donde solo tienen médicos rurales y los médicos rurales no conocen la enfermedad. Por ejemplo, puede ser un médico que estudió en una universidad del interior, en Tunja, que hace mucho frío todo el año, no hay dengue. Lo mandan a Guainía, que es una zona selvática donde hay dengue todo el año. Entonces él tendría que morirse de varios pacientes de dengue para darse cuenta cómo funciona el dengue. Entonces la idea es que estas reglas ayuden a que no ocurra, a no llegar a la situación. El trabajo empieza con un problema clínico en salud y luego pues en la medida que nosotros llegamos, me llegan los datos, aparecen los problemas estadísticos asociados. Tuvimos dos fases en el proyecto, una primera fase en la que había un estudio controlado, se tenían pacientes con dengue, tuvimos 1.300 y tantos pacientes, 700 y tantos con dengue, 600 y tantos que no tenían dengue. Con eso hicimos las primeras reglas, nosotros le llamamos algoritmos, pero pues no he querido hablar de algoritmos porque ustedes aquí todos hablan de algoritmos y no son algoritmos de los que habla Gustavo o habla Camila, son otros algoritmos. Entonces son reglas diferentes. Y en la segunda fase, cuando quisimos evaluar, bueno, en la primera fase hubo una epidemia de dengue, entonces tuvimos muchos casos de dengue. Pero en la segunda fase, cuando ya quisimos evaluar, ya no hubo dengue. Entonces, solo tuvimos 24 casos de dengue y 300 de casos de no dengue en la segunda fase. Entonces, aparecieron unos problemas adicionales que fue tamaño de muestra pequeño y mucha asimetría entre los éxitos y los fracasos, para ver cómo lo manejamos. ¿En qué consisten las reglas? Entonces, tenemos un conjunto de signos y síntomas en los pacientes, son ese conjunto beta, J. Inicialmente teníamos 25 signos y síntomas sugestivos de dengue. De esos, hicimos una primera reducción con la ayuda de especialistas y expertos, llegamos a 12. Y luego, con ayuda de otro grupo, del mismo grupo de especialistas y otras personas, llegamos a un grupo de 8 categorías que agrupaban algunos signos y síntomas que tenían características parecidas. Entonces, teníamos primero un conjunto con 12 signos y síntomas y luego teníamos conjuntos con 8 categorías. Tenemos una variable de respuesta que es el individuo tiene dengue o no lo tiene. Y utilizamos la regla de Bayes
Este es el conjunto de síntomas. Entonces la idea era calcular la probabilidad predictiva de que un individuo tenga dengue, dado que llegó con el conjunto de signos y síntomas. Esta probabilidad teta. Entonces esa probabilidad la desglosamos de esa manera. Hicimos un proceso de a cada individuo pues se le organizaba de acuerdo a cómo era su configuración en el vector de signos y síntomas, y a cada uno se le iba calculando la probabilidad. Inicialmente teníamos 1096 combinaciones, pero pues no todas están en el archivo de datos. Entonces trabajamos con las combinaciones que teníamos en el archivo de datos y consideramos dos aproximaciones para trabajar. Estas probabilidades que tengo acá, esta, la de aquí, es lo que, esta sería la probabilidad de que el individuo sea un caso de dengue. Y esta sería la probabilidad de que el individuo tenga el conjunto de signos y síntomas, dado que es un caso de dengue. O sea, en las personas que dan dengue positivo, pues que aparezca el conjunto de signos y síntomas. Entonces es como una regla de Bayes, pero no necesariamente la predictiva que conocemos en salud, que es el valor predictivo positivo o negativo. No es exactamente eso. Hicimos dos aproximaciones. Primero tomamos las probabilidades puntuales para fijar, entonces íbamos al archivo de datos y contábamos, hacíamos los conteos, cuántos eran dengue verdaderos, cuántos tenían los signos y síntomas, el vector entre los dengue. Ahí lo tomamos como evento. Y en una segunda parte lo que hicimos fue volver estas probabilidades variables aleatorias y asociarlo a una distribución a priori, con una a priori conjugada a una beta. Inicialmente trabajamos con una beta 1,1 para cada probabilidad como variable aleatoria, pero luego hicimos un proceso de licitación con 9 especialistas en todo el país y le pedíamos información acerca de qué se esperaba, que se esperaba que fuera la prevalencia de dengue en el país y qué probabilidad le colocaban ellos al conjunto de signos y síntomas que estábamos poniendo. Entonces se hizo una licitación y lo hicimos primero con esta a priori de Laplace y luego con a priori ya que tenían probabilidades subjetivas. Después de que teníamos el vector de probabilidades θ, a ese vector le ajustábamos una curva ρ no paramétrica, porque pues esta variable mueve entre 0 y 1 y la curva ρ paramétrica asume distribución normal. Aquí teníamos esta variable, la probabilidad acotada, y usamos el índice de Youden para obtener el punto de corte que permitía decir si el θ es mayor que este valor, que el punto de corte, entonces el modelo o la regla de clasificación me está diciendo que el individuo es positivo para dengue, y si no, pues negativo. Luego hacemos la tabla de clasificación acá, por acá está el algoritmo como clasificado y por acá está el verdadero resultado del gol estándar, y obteníamos la sensibilidad y la especificidad. Esa sensibilidad y especificidad la podemos obtener de la manera y volver a hacer análisis bayesiano con la sensibilidad y la especificidad para estimarlo, para mejorar por la estimación. Eso fue inicialmente trabajando con los signos y síntomas. Hasta ahí llegamos a sensibilidades más o menos de 0.85, fue la más alta, entre 0.72 y 0.85. Necesitábamos mejorar las sensibilidades, entonces adicionamos un conjunto de biomarcadores de laboratorio clínico. Entonces estaban los leucocitos, las plaquetas, los neutrófilos, la razón entre la hemoglobina y otra cosa que no me acuerdo. Eran 5 biomarcadores de laboratorio. Y la idea era ver cómo ingresábamos esto a la regla de clasificación. En una primera fase, cada uno de estos biomarcadores tenía un punto de corte ya clínico que los bacteriólogos han establecido, lo volvíamos 1 y ceros, y con los 1 y 0 repetíamos el mismo procedimiento que habíamos hecho antes con los signos y síntomas, y teníamos un algoritmo obtenido con los biomarcadores dicotomizados.
Luego usando la propiedad secuencial del teorema de Bayes, pues agregamos al algoritmo 1 o a la regla 1 le agregamos el resultado de la regla 2, que era colaboratorios. Eso no mejoró mucho la sensibilidad. Entonces, ya empezamos a mirar una forma de trabajar no con los datos dicotomizados, porque perdíamos información, sino con las variables en su estado natural, o sea, con variables continuas. Inicialmente pensamos en hacerlo, asumir una distribución normal, multivariada, con marginales no normales, tener la densidad. Ahí fue difícil porque algunos de los marcadores son muy asimétricos en el comportamiento. Hicimos una transformación desde Box-Cox para ver si podíamos darle aunque sea simetría y que nos aproximara mejor la densidad, la función de densidad. Y con esa densidad, pues calculábamos las densidades, hacíamos la curva no paramétrica, la curva ROP, el índice de Jodl, y obteníamos el punto de corte y asignábamos. Esa fue la primera fase. Ya en la segunda fase tuvimos problemas con el tamaño muestra, entonces aplicamos Monte Carlo para aumentar los datos, para aumentar las muestras es decir, obteníamos los vectores de probabilidades y luego con los vectores de probabilidades, ahí sobre el vector estimábamos la media y la varianza del vector de las probabilidades, estimábamos el alfa y el beta y simulábamos datos de una distribución beta para enfermos y una distribución beta para no enfermos. Y volvíamos, hacíamos todo el procedimiento otra vez. Y teníamos los algoritmos, la regla de clasificación de nuevo. Hasta ahora pues hemos llegado a un punto 92 de sensibilidad, que no es malo. Pero estamos viendo pues, estamos probando de muchas formas a ver cómo logramos tener una buena regla de clasificación, que lleguemos a una muy buena clasificación. Y en este momento estamos presentando un proyecto a la convocatoria interna de la universidad para generalizar las reglas, no solo para dengue, sino para otras enfermedades. Entonces estamos trabajando con un grupo de Chile, de la Universidad Católica, tiene son pacientes con cáncer de estómago. La idea es ver si podemos generalizar o llevar la regla de clasificación a los pacientes con cáncer también. Bueno, básicamente son los algoritmos. Entonces, el proyecto en sí empezó con la tesis de doctorado. Algo que me parece interesante es que este es un proyecto en los que trabajan nuestros estudiantes de pregrado en estadística. Hemos tenido 2 de maestría y 9 en estadística y en epidemiología. Este muchacho trabajó los algoritmos, las reglas, pero él lo hizo asumiendo que la presencia de dengue en el individuo es una variable latente. Entonces con los signos y síntomas hacía una AFM o una CP y mirábamos configuraciones de eso para poder armar la regla desde ahí. Y ya los otros han sido trabajos de grado de pregrado de estadística. Este fue el primero. Quedó una aplicación que la tiene en el MIT, en el que se ingresan los datos en Excel y la aplicación, que es una aplicación en R, permite calcular la sensibilidad y especificidades con diferentes configuraciones de signos y síntomas. Luego pues fuimos agregando que cada laboratorio que le quita o que le pone, que tanto le agregaba, le mejoraba individualmente. Y lo último que estamos haciendo es tomando el conjunto de laboratorios y le pusimos a esta aquí una función cópula. Estamos trabajando con la cópula Frank y la cópula FGM para ver si de pronto trabajando con funciones cópula y marginales uniformes podemos tener una mejor aproximación de lo que queremos para hacer la clasificación. Bueno, básicamente es eso. Trabajo. Una pregunta. Sí. Para medir el desempeño, ¿lo midieron sobre la misma base de datos que usaron para obtener los modelos o dejaron algunos
unos datos obligados para modelar y luego ver qué tal la performance. Sí, esa es una buena pregunta. Inicialmente lo queríamos hacer con valores, con otro grupo de pacientes, solo que tuvimos ese problema pues, de que ya no tuvimos tantos dengues. Y hicimos un estudio de simulación. Simulábamos vectores correlacionados de variables uniformes, tomando la información de los signos y síntomas que teníamos en el archivo de datos. Y lo hicimos, repetíamos 1000 veces, como si hiciéramos 1000 estudios. Y vamos cambiando las condiciones de, por ejemplo, esta vez hubo más dolor de cabeza y menos fiebre, esta vez hubo menos, no hubo vómito, y vamos cambiando las condiciones y vamos mirando. Esa fue una forma pues, de validación que hicimos, pero todavía nos falta validar con un grupo grande, ¿no? Solo que pues eso dependemos de que haya la enfermedad, de que volvamos a tener bastantes casos. Bueno, y se pueda medir. Y con la base inicial era un archivo grande y bueno, pero pues con los médicos es un poquito difícil. Entonces ellos dijeron que terminados los primeros prototipos ya no nos dejaron trabajar más con los datos. Que no podemos tener más. Te quería preguntar, o sea, ¿el objetivo es armar un conjunto de reglas para que utilicen los médicos? Una regla. Una regla. Una regla. Entonces la idea es implementarla en tablets o en celulares. Entonces se coloca allí la regla, internamente va el código, sí. El médico le pregunta al paciente, él va dando los signos y síntomas, se los coloca allí y la regla te da la probabilidad de que sea. ¿Cómo? ¿Les gusta eso a los médicos o se sienten reemplazados? Porque es como pues diciendo, es que diciendo, bueno, vos no sabés de esto, deja de decirle a la tablet y que la tablet te diga. Es que depende. Okay. Por ejemplo, en Cali, como Cali es una zona altamente endémica, nosotros tenemos barrios que ya se sabe que ahí pueden haber filas de personas haciendo, mucha gente haciendo fila porque tiene dengue, necesita atención. Pues tenemos médicos muy buenos ya que ya conocen, solamente ya tienen mucha. Mucho como para Sí, no, sí ya conocen mucho la enfermedad. Pero lo que les decía, hay regiones del país, y bueno, en general en el mundo hay regiones donde no hay, o los médicos no saben o no han estado expuestos a la enfermedad. Entonces estas reglas son útiles en estos contextos. En este momento hay un estudiante es una estadística, está doctorado en ingeniería industrial, y ella está haciendo el estudio de costos de cuánto vale implementar las reglas en las diferentes, dependiendo de la región en el país, cuánto le cuesta al sistema de salud, si es privado o público, poder implementar estas reglas para que eso funcione. Sí, pero la idea es que ojalá podamos llegar a tenerlas en campo, pues, pues también necesitamos tener una muy buena sensibilidad, porque es que hasta ahora tenemos unas tasas de falsos negativos altas y eso no es bueno. Claro, sí. Sobre todo falsos negativos. Sí, entonces estamos tratando, eso es lo que estoy tratando, pues. Bueno, algo que me olvidó decir es que también un estudiante ahora terminó y trabajó con Randolph Forest, árboles de decisión para construir reglas también. Logró una muy buena de .90 y algo, pero el problema que tiene ese algoritmo, creo que fue el G-Boost, es que da un valor puntual de la sensibilidad. Entonces, bueno, yo le dije a él, hicimos bootstrapping para poder construir un algoritmo, un intervalo de la sensibilidad, porque un valor puntual no nos sirve, pues eso es una muestra o en una corrida, pero no, y tampoco tenemos millones de datos, tenemos muy pocos datos, entonces, pero también estamos buscando pues por diferentes formas ver cómo mejoramos la sensibilidad. Las especificidades son buenas, pero la sensibilidad es la que necesitamos mejorar. Bueno, en realidad tenía una pregunta de si habían pensado en modelar falsos negativos, que me imagino que es lo más, lo menos preferible, no sé, ser inflado o algo así, de ese estilo. Pero... bueno, antes hubo hay gente que ha hecho estas reglas con modelos de regresión logística, desde la estadística con logística, con lo complementario, diferentes enlaces. Con ser inflacionado no he visto.
Pero pues yo quise proponer algo distinto desde Valles, porque precisamente pues todo el mundo trabaja con la regresión logística y con modelos binarios y este otro que es multivariado, que dividiendo grupos. Y yo quise como trabajarlo más desde acá, desde el enfoque de Valles. Y pues hasta ahora no ha sido malo. Lo que pasa es que sí necesitamos mejorar un poco más los indicadores, pero ha funcionado bien. Y después, por curiosidad nomás, ¿el resultado que daría la tablet es así binario también o es capaz Buena de que hacer pregunta. más? Es sí, lo que hemos pensado es que sea una probabilidad y que dos probabilidades tengan unos rangos en los que dé un color, para que el médico tenga un indicador allí, porque es solo una ayuda, ¿no? Es una ayuda diagnóstica, pero sí que tenga un color en el que si la probabilidad es muy alta le salga rojo. Entonces, ha sucedido mucho, por lo menos acá en Salta también es clásico tener dengue. No sos salteño si no han tenido dengue prácticamente. Que en la época de COVID, en la fase 1, no sabían si era dengue o si era COVID. Por si acaso todos juntos. sí, es que el problema, y esos son los problemas grandes que tiene el dengue. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se confunde mucho con Zika, con chikungunya, con gripa, con leptospirosis, con fiebre amarilla, y como todas dan en diferentes niveles del país. Amarilla, ¿no se les ocurrió por ahí si están medio reacios los médicos allá? Yo sé que por lo menos acá en Salta no son tan reacios, les encanta la tecnología y más si les solucionan la vida, porque ese es el pensamiento del doctor salteño. Por ahí probar en otros lugares, por ejemplo acá en Brasil, que también tenemos justamente exactamente las mismas enfermedades sacando la fiebre amarilla. Sí, por ejemplo con Brasil tenemos Lo que pasa es que en Brasil están más dedicados a la vacuna, ¿no? Y ya están probando prototipos de vacuna. Sin embargo, yo le decía a Lidia, la médica con la que trabajamos, le decía, bueno, y si sacan la vacuna, entonces ya para qué nosotros lo algoritmos. Entonces le decía que ella que no, que la vacuna sirve no para que no te dé dengue, sino que para que cuando te dé más atenuado, o sea, que no te mate el dengue. Porque el dengue no es una enfermedad que mata a todo el mundo, pero sí puede llegar a fases hemorrágicas y eso, y lo puede matar a uno. Entonces, sí, cuando se pone muy señalado. Y otra situación que tiene es que si estás al comienzo de la enfermedad, tu cuerpo reacciona y expresa ciertas inmunoglobulinas y cosas de estas, pero después de cierto tiempo ya cambia el esquema. Entonces, sobre todo los goles estándar funcionan muy bien cuando estás en los primeros días de infección. Pero el problema es que los primeros días de infección nadie lo sabe, ni el mismo paciente, porque no sabe dónde lo picó el zancudo y se infectó. Él tiene fiebre, entonces lo que hacen los médicos es preguntar, ¿hace cuánto tiene fiebre? Entonces, si está en los 3 primeros días, se asume pero son los 3 primeros días en los que él sintió la fiebre. No sabemos si tenía fiebre de alto o no quiso ir al médico antes. Entonces, son enfermedades que son bastante complejas para hacer el diagnóstico, sobre todo. Y el problema es que si no se hace bien el diagnóstico, pues generalmente lo quieren mandar a la gente para la casa, porque se supone que resuelve con descanso, porque es un virus. Pero cuando vuelven ya llegan hinchados, inflamados, ya van de unidad de cuidados intensivos, ya pueden morir, porque ya pues, fue un falso negativo. Rafael, ¿los serotipos los tuvieron en cuenta? En los algoritmos no los hemos incluido, pero sí tuvimos los casos que hay, que se aislaron como los más frecuentes que hay en Colombia, ¿no? Sí, pero sí creo que un trabajo, uno de los muchachos de epidemiología incluyó eso en el trabajo del fenotipo. Y en ese caso entonces, pero como dar una probabilidad de, o sea, no existir o no, sino la probabilidad de como de qué manera cambiar o trabajar sobre la incerteza en esa respuesta. Sí. Quizás no se puede.
hasta ahora no hemos trabajado con datos del hemograma, que es una prueba barata, realmente barata. Pero sí, se tiene el caso, por ejemplo, en Vaupés, que es el oriente colombiano, en la frontera con Venezuela y Brasil. La ciudad queda en medio de la selva del Amazonas, o sea, allá solo se puede llegar en avión o varios días por el río. Entonces, y hay comunidades, son la mayoría son comunidades indígenas que solo tienen una enfermera o el médico rural va una vez al mes. En situaciones como esas, pues ahí, no, hasta ahora estamos tratando de que sea muy bueno el de signos y síntomas, porque no tendríamos como apoyarnos con laboratorio allá. Pues el laboratorio habría que mandarlo yo no sé a dónde, mientras eso va y vuelve, pero ya la persona murió. Entonces, estamos tratando de que sea muy fuerte. Estamos bien pensando una opción ahora con un trabajo de grado de adicionar el hecho de el tipo de espacio geográfico donde vive la persona, si es selvático o no, adicionarle esas otras variables geográficas y epidemiológicas a las reglas, a ver si eso nos puede ayudar un poco más a mejorar la situación. Más que nada, a todo un comentario. ¿Han pensado en alguna otra solución que no sea una tablet para, digamos, el día de mañana logran llegar a una conclusión, tienen una resolución, saben cómo tomar el dato, el doctor quiere tomar el dato como efectivo, pero por ejemplo lo que le pasó a Bukele, ustedes que lo tienen más cerca, él puso tecnología de última en todos lados, lo que no se esperaba es que los pueblos indígenas vieron una tablet y lo sacaron a patadas al médico. ¿No hay probabilidades que les pase eso a ustedes también en Colombia? Más que eso, el problema que podemos tener nosotros es que no tenemos, hay un montón de regiones que no tienen Wi-Fi, por ejemplo. Entonces tendríamos que tener, en el estudio que está viendo Jeffy Nifer, yo le decía, usted debe considerar donde hay Wi-Fi y donde no, ¿qué vamos a hacer? Porque igual los tenemos que poner. Entonces tendría que estar en el computador del médico, cómo sería y cómo haríamos para que esos, porque la idea es que los datos del médico salgan y los tengamos en un solo lugar, los de todos los médicos. Esa parte la tenemos que mirar todavía, cómo vamos a hacer. Por la parte de la tecnología y eso, los indígenas nuestros, ¿no? Pues comen papitas de todito, toman Coca-Cola todo el tiempo, o sea, yo me quedé aterrado ya. En pleno Amazonas y todo el mundo tomando Coca-Cola y... Bueno, muchas gracias.